Agradecer a cada una de las personas que hicieron este espacio posible, a los compañeros de cada uno de los comités, a los docentes que nos han acompañado y apoyado, a los ponentes y a los moderadores que estarán presentes en las jornadas y por supuesto a todos los asistentes. Un agradecimiento especial a la profesora Sandra Ramírez Patiño por su constante apoyo y acompañamiento, a los profesores Claudia Bendaño y Eduardo Domínguez que nos acompañarán en la charla inaugural y de cierre respectivamente, y finalmente a la profesora Luz Eugenia Pimienta. Compartiremos en el chat durante todo el evento el formulario de inscripción para acceder a la certificación pues, de asistencia. Nuevamente bienvenidos y le doy paso a la profesora Claudia Bendaño con su charla titulada De los silencios estruendosos y exasperantes de la historia. Bienvenida, profesora. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Los organizadores del evento me mandaron cuáles eran como el tipo de ponencias que iban a tener, el tema que iban a trabajar, y estaba tratando como de organizarlos como para hacer una charla que fuera y que tuviera de alguna manera como una relación con todas ellas para que no quedara como muy fuera de tono. Sin embargo, a pesar de que la buscaba, como que siempre me jalaba exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de que el título es como un poco extraño y puede parecer un tanto contradictorio, pues porque al fin y al cabo el título parece ser muy paradójico, muy contradictorio, de los silencios estruendosos y exasperantes de la historia, pensé que una de las características de esa paradoja se pueden ver específicamente en lo que son los espacios, los territorios y los tiempos, que es la propuesta básica y general de lo que va a ser este encuentro. Ahora, por lo general a mí no me gusta leer las charlas y por lo general casi siempre las hago así en forma hablada, contadita, pero en esta ocasión voy a utilizar unas citas de un autor que me gusta mucho, que por lo general he disfrutado muchísimo leyendo porque tiene que ver con lo que voy a trabajar. Ese autor es George Duby, con uno de sus textos que se llama Año 1000, Año 2000, la historia de nuestros miedos, que básicamente hay dos de las, digámoslo así, de las frases o de las citas que más me gustan. Hay una de ellas en el prefacio que dice lo siguiente: ¿para qué escribir historia si no se lo hace para ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el porvenir y a encarar mejor armado las dificultades que encuentran día a día? El historiador, por lo tanto, tiene el deber de no encerrarse en el pasado y de reflexionar asiduamente sobre los problemas de su tiempo. Más en un tiempo como este, de pandemia, donde parece que cambian algunas perspectivas, donde incluso nuestro trabajo como historiadores a veces se ve dificultado en ciertas formas, como por ejemplo señalaban al principio, lo del uso de los archivos, hacer cierto tipo de investigaciones con documentación que todavía no es asequible por medios digitales, y donde de todas maneras imperan cierta forma de unos miedos muy medievales, casi que como en la época del siglo XII, gritando, espantados, la peste, mientras suenan las campanas de los monasterios y de las iglesias. Parece como que si nosotros tuviéramos de nuevo ese tipo de avisos, solamente que con las redes sociales, con todo nuestro sistema de comunicación, y eso nos hace empezar a sentir cierto tipo de preocupación y una mirada al pasado de si lo vamos a repetir exactamente igual. Pero no voy a hablar del mundo medieval. Voy a hablar más de la historia contemporánea, del mundo del presente, así como dice Duby, hay que mirarlo y analizar los problemas que tenemos en el mundo contemporáneo y con esa mirada tratar de comprender algunos de esos elementos. No nos podemos librar, naturalmente que no, del pasado, pero es que la historia no es del pasado, la historia es del presente y la historia es incluso, ¿por qué no?, para hacer perspectiva de futuro. Dentro de esas circunstancias voy a hablar de esta historia que es contemporánea, llamada la historia del presente, y me voy a concentrar precisamente en, digamos, la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, pues incluso, para ser más específico, de algo que parece ocurrir en la década de los años 70. Para muchos, otros lo van a discutir ampliamente y van a decir que no es propiamente de los 70, pero cuando uno revisa varios autores se encuentra con la repetición de que es un tema que va a emerger. Quiere decir que ya estaba, pero que estaba bajo la superficie y que empieza a tener un protagonismo muy, muy importante. Ese concepto y ese, digamos, tema que va a empezar a obsesionar de alguna manera a las ciencias humanas y sociales es la memoria. En cuanto a la memoria, pues podríamos leer otra de las citas de George Duby, del mismo texto, el año 1000 al año 2000, la historia de nuestros miedos, que dice: nuestra sociedad está inquieta.
Lo prueba el hecho mismo de que se vuelva decisivamente hacia su memoria. Nunca hemos conmemorado tantas cosas. Todas las semanas se festeja aquí y allá el aniversario de algo. Este apego al recuerdo de los acontecimientos o de los grandes hombres de nuestra historia también ocurre para recuperar confianza. Hay una inquietud, una angustia crispada al fondo de nosotros. Hay una particularidad y es que más o menos en la década de los años 70, a mediados, finales de esta década, esa memoria empieza a emerger y empieza en muchas ocasiones a pensarse y a entenderse como si fuera un sinónimo absoluto de la historia. O sea, memoria e historia son exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Encontramos ciertas voces y ecos que resuenan, donde parecen decirnos que la memoria es una historia más viva, más real, más vital, que se mueve, que fluye. Y en cambio nos hacen pensar que el concepto de la historia, ese que manejábamos, y no sé quiénes eran los que lo manejaban, es como algo estático, permanente, cubierto de, no sé, de polvo, de una gran cantidad de telarañas, y se empieza a hablar en términos de una memoria como algo que reemplazará a la historia. Sin embargo, nos vamos a encontrar que para muchos, básicamente el pasado se transforma en memoria colectiva, después de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente, según Enzo Traverso, en su texto, La historia y su manera de usarla. Ahora, ¿qué va a pasar con esta memoria? Esta memoria, de todas maneras, al hacer una especie de selecciones y decir sobre qué se va a hablar, de alguna manera está privilegiando cierto tipo de grupos que desde ya algún tiempo se venían hablando, incluso en la década de los años 60, con filósofos incluso como Michel Foucault, sobre los grupos de personas que habían sido olvidados, que habían sido marginados, que habían sido casi que silenciados en todas las ciencias humanas y sociales. Grupos como los de las mujeres, los grupos étnicos, incluso en algunos de ellos no se atrevían a llamarlos los grupos de los negros o grupos de indígenas, como cierto tipo de pueblos que habían sido silenciados y habían desaparecido como si se hubiera borrado una especie de tablero. Dentro de esas circunstancias se empieza a hablar de la necesidad de darles la voz, de escucharlos y escucharlos cada vez más, pero al mismo tiempo se está hablando de ese concepto, de esa memoria, y en esa memoria se hacen selecciones. Y dentro de esas selecciones se decide de qué se va a hablar y cómo se va a hablar, y que responda a unos intereses y a unas demandas de la época, a unas demandas donde hay necesidad de darle la voz a estos grupos que han sido marginados y olvidados. Pero le queda a uno una duda después de unos 60 años, 50 años de estos procesos, donde uno empieza a preguntarse, ¿no hay ciertas similitudes con lo que se hacía, por ejemplo, en el siglo XIX? Ese siglo XIX tan amante de las historias monumentales, como por ejemplo de la de Mommsen, donde esas historias monumentales casi siempre tenían no solamente una especie de rigor académico que pretendía ser verdad absoluta, donde uno perfectamente podía encontrarse historias como la del Imperio Romano, y naturalmente, al ver el Imperio Romano en este texto, es la voz del que triunfa, la voz del que gana. Y este que triunfa, este que gana, que puede conquistar, dominar otros pueblos, controlar territorios, es la historia del vencedor. Y nos vamos a dar cuenta que eso va a marcar la historia, o el quehacer de la historia de muchos de nosotros. Donde vamos a terminar haciendo es la historia de los vencedores. Y naturalmente en la historia de los vencedores, pues casi siempre la vamos a hacer como la correcta. En otras palabras, en algunos de mis estudiantes, que algunos están aquí, si recuerdan de pronto en los cursos que veíamos de historia contemporánea, era muy fácil, por ejemplo, hacer una historia donde uno plantea situaciones no solamente del Imperio Romano, sino del mundo, por ejemplo, del mundo contemporáneo, en una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde inmediata y automáticamente los aliados son buenos, los perdedores son los malos. O sea, si pensamos en la Triple Alianza, en Italia, por ejemplo, en Alemania y Japón, como son los perdedores, ellos son los bárbaros, salvajes, los que de una u otra manera cometieron una gran cantidad de atrocidades, y casi que lo que triunfa es el bien, y los aliados son los buenos. Y si son los buenos, pues naturalmente son los honorables, son los que se comportaron éticamente correcto, que hay uno que otro errorcito y cosas que son lógicas en el campo de batalla, pero que de una u otra manera va a triunfar el bien, va a triunfar, digamos, lo correcto, lo honorable,
y naturalmente va a ser derrotado el mal. ¿Qué diferencia hay con lo que se hacía, por ejemplo, en esas historias monumentales del siglo XIX sobre el Imperio Romano? ¿Dónde está la historia de los cartagineses? Medio se menciona como un enemigo difícil de combatir, difícil de derrotar, y eso hace más grande el Imperio Romano, pues porque si fuera un enemigo fácil y sencillo, pues no habría grandeza en el imperio. Pero ¿qué tanto conservamos de estos cartagineses que conservamos, por ejemplo, de los dacios, de los pictos, de los ilirios, que fueron pueblos que tuvieron una gran capacidad de oponer no solamente resistencia al mundo romano, sino que fueron capaces de impactar una gran cantidad de territorios y por mucho, mucho tiempo? Espacios que fueron marcados por patrones de pensamiento, por formas de culturas específicas y que algunas de ellas sobrevivieron por formas de sincretismo con las culturas del Imperio Romano. Pero, ¿cómo separarlas y cómo entenderlas? No. El Imperio Romano es el triunfador, como los aliados son los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esas circunstancias, vamos a ver que cuando la memoria empieza a aparecer y empieza a decir que es necesario no solamente entenderla como un instrumento, sino a veces entenderla como el quehacer mismo de la historia, como si historia fuera solamente el concepto de la memoria, nos encontramos que estamos haciendo también una selección. ¿Por qué estamos haciendo una selección? Pues porque de todas maneras, como dice en su otro verso, pues va a responder esa selección a nuestros valores, a nuestros patrones culturales del momento, a lo que vemos y entendemos como nuestras circunstancias. Lógico, es salirnos de nuestras circunstancias particulares en ocasiones es muy complicado, por no decir difícil, algunos dirían que es imposible, pero hay una condición, es que nosotros establecemos las pautas y tenemos una particularidad. En ese emerger del concepto de la memoria, es al mismo tiempo donde están sucediendo otra cantidad de transformaciones en el mundo. Una de ellas tiene que ver con el sistema económico que va a impactar todo lo social y que tiene que ver como con una especie de tercera ola, como lo han llamado algunos de los estudiosos del consumo, una de las terceras olas en el siglo XX sobre la sociedad de consumo. Y resulta que la memoria, pero la historia misma se va a reificar, se convierten en objeto. Son un objeto que puede ser tratado, manipulado, presentado e incluso intervenido para que sea mucho más atractivo. Es un objeto de consumo. Y este objeto de consumo pues responde a las necesidades del momento y se va a construir de tal manera que uno se va a dar cuenta que esa identificación de la historia como cosa, la memoria como cosa, como objeto del mundo de la sociedad de consumo, pues naturalmente tendrá como siempre pues unas intervenciones y esas intervenciones en la mayoría de las veces podrán ser a través de los medios de comunicación, desde los más tradicionales, lo mismo como de las pautas de publicidad de mercado, también desde las más tradicionales hasta las que se van a empezar a desarrollar en las décadas siguientes, que tendrían que ver, por ejemplo, con las redes sociales, donde se va a construir como el elemento fundante, digamos, del quehacer de la historia. Ahora, dentro de esas circunstancias se va a manipular, se va a plantear de una manera que va a ser más parte como del mundo del espectáculo. Ese mundo del espectáculo, pues simple y sencillamente lo podemos encontrar con las series, por ejemplo, de televisión, donde realmente la historia y las formas de la memoria son manejadas en series muy interesantes. Recuerdo una en particular de algunas de estas de televisión por cable sobre los vikingos. No voy a decir qué canal, sí, reconozco que algunos de ustedes lo pueden identificar, pero si ustedes miran con detenimiento este tipo de series que son fascinantes, muy atractivas, que nos enganchan, vamos a ver a unos personajes que se identifican muy fácil con el estereotipo de belleza de nuestro mundo, del mundo del siglo finales del XX y principios del siglo XXI, donde incluso la pátina de mugre sobre pieles pálidas, porque hay que reconocer sus pieles pálidas, está muy bien y estéticamente muy bien repartida. De pronto sus cuerpos se abrigan con unas pieles bastante llamativas, de esas que no hacen pensar en que alguien estuvo casi que haciendo una especie de vivisección de algún animal para rescatar las pieles y utilizarlas como abrigo, sino que lo hacen pensar a uno más bien en ese tipo de fábricas, factorías chinas que producen una gran cantidad de pieles por metros y metros de pieles sintéticas,
Vale la pena, digamos, anotar que con el discurso de que se están preservando las especies animales y que no es de buen gusto ni políticamente correcto utilizar pieles de animales, sino que deben ser sintéticas, pero estas pieles tan perfectas, que brillan perfectamente ante la cámara, que rodean los cuellos, los brazos, el cuerpo, que resaltan las características de una belleza que responde a unos estereotipos del mundo del presente. ¿Realmente son vikingos tan delgados, tan atléticos, de mujeres tan hermosas, tan, digamos, encantadoras, con cabellos que parecen haber pasado por una especie de tratamientos especiales de nuestros salones de belleza, no precisamente cubiertos de grasa y para mantenerlos impermeables al agua y para mantenerse calientes? No, pero así como lo vemos en una serie de televisión, lo vemos en espectaculares montajes cinematográficos, donde parte del gancho, es decir, es que es una recreación histórica, donde vale la pena, tanto en la serie de televisión como en estos espectáculos de cine, estas maravillosas obras cinematográficas premiadas en muchas ocasiones, y no solamente por las academias de la filmografía, sino incluso por academias, digamos, muy sensatas de universidades que reconocen un trabajo muy bien hecho, vamos a encontrar que la mayoría de las veces vamos a tener a una gran cantidad de historiadores que son sus asesores. Estos historiadores pues le dan el rigor académico, le justifican como un trabajo muy bien hecho, muy investigado, muy bien logrado, pero además de eso, de una u otra manera le dan una cierta validez. No es porque, digamos, que se plantee que no se debe hacer y que es absurdo. Claro que sí, es una opción laboral para nosotros y para el futuro. Pero dentro de esa circunstancia, este fenómeno del espectáculo tiene una característica, es que de una u otra manera la presencia de este historiador como asesor de la película, y no solamente uno, sino de varios, pero también va a ocurrir en la literatura que me estaba faltando por nombrarla. Muchos de estos libros de historia que son fascinantes, son unos verdaderos éxitos de ventas, los famosos bestsellers, como los llaman en la lengua anglosajona, donde realmente uno encuentra una gran cantidad de personas apasionadas siguiendo capítulo tras capítulo, ya sea de un solo tomo o de varios tomos, y donde se plantea de una manera muy curiosa la venta de los textos, porque primero nos dicen que sí, son unos textos de ficción, pero que se basan estrictamente en la historia y en la memoria de los pueblos. Dentro de esa argumentación de la memoria de los pueblos es hablar de esa es real history que llaman los gringos, de ese invento de la tradición y de la memoria y la tradición de la cual habla Erich Hobsbawm, que es muy típica de los Estados Unidos y que en ocasiones la encontramos mucho en Hollywood, donde no solamente va a estar en Hollywood, en Los Ángeles, sino muchas veces lo encontramos también en Nueva York y en Boston, cuando tenemos una de las grandes editoriales en estas ciudades, donde la manera de hacer la publicidad y el mercadeo de sus textos es decirnos que no son solamente textos de historia y de una historia muy rigurosa, sino que además son textos de ficción, lo que le permite a la persona convertir estos textos en libros de academia, solamente que mucho más agradables, porque son mucho más vitales, son mucho más atractivos, más seductores y bastante alejados de esos soliloquios un poco, digamos, eruditos y pesados de los textos académicos de historia. Es una nueva manera de hacer historia. ¿Y cómo, digamos, se refrenda el valor de ellos? Por el índice de ventas. ¿Cuántos textos se han vendido? ¿Cuántas ediciones se han publicado? ¿Cuántos premios ha ganado la película? ¿O cuántos premios han ganado, digamos, las realizaciones de televisión? Cada vez más la historia se convierte en un objeto que es amado, preciado por todos, donde las personas incluso se inclinan por este tipo de trabajos y uno como historiador pues se debe sentir muy agradecido de que recuperemos esa posición de ser algo que llame bastante la atención. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el quehacer del historiador? Cuando se convierte en un objeto de consumo, pues nosotros hacemos parte de esa misma sociedad. Pero cuando trabajamos ese concepto de la historia, una historia para ser vendida, una historia para ser publicitada, para que alcance unas especies de escalas de consumo muy abundantes, la pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo con el quehacer de la historia? ¿De qué manera la estamos trabajando y cómo la estamos, digamos, haciendo conocer? ¿Qué estamos olvidando
que estamos haciendo presente, porque de todas maneras volvemos al mismo discurso. Si pensamos otra vez en lo que se decía sobre estos grupos que fueron marginados, que fueron olvidados, que de una u otra manera fueron silenciados, resulta que estos son los que nos llaman la atención. Entonces, en este momento tenemos que hacer, por ejemplo, una gran cantidad de historias sobre pueblos que tuvieron que luchar y perdieron siempre ante las grandes fuerzas. Les tenemos que mostrar lo que pudo sobrevivir de ellos, rescatar esa memoria. Por resulta que en ocasiones es bastante complicado porque no encontramos las fuentes, pero para la historia del presente nos aparece alguien que es una fuente particular o alguien en plural. Nos aparecen los testigos. Entonces estos testigos se convierten en nuestra fuente, es una fuente oral que se convierte en vida. ¿Por qué? Porque el testigo habla desde sus vivencias, de sus realidades. Hay una propuesta que hace en su traverso donde nos dice, el historiador consulta fuentes y algunas de ellas son gráficas. Digamos, estamos consultando algunas fotografías sobre lo que tiene que ver con el campo de Auschwitz. Y entre las fotografías vamos a, digamos, encontrar en los archivos fotos que tienen que ver fundamentalmente con la llegada de los trenes a la estación donde eran desembarcados los judíos prisioneros que iban a ser clasificados después a la entrada de Auschwitz. Y usted lo que tiene es una foto que usted puede leer en ciertos, digamos, uniformes, rostros, ropa, ciertas condiciones del paisaje, de ese territorio, pero de una u otra manera mantiene una condición de distancia con respecto a ella y está consiguiendo una gran cantidad, digamos, de elementos desde las herramientas que maneja. Pero si nos enfrentamos ante una persona que vivió y que sobrevivió al campo de Auschwitz, esta llegada en el tren se carga de pasión, se carga de unas condiciones donde el frío se hace real o el calor, el hambre, el dolor, el miedo, las sensaciones, la idea de alguien que puede hablar más, que se escuche, que se sepa su nombre, alguien que va a buscar una especie de privilegio para salvarse de ser clasificado en uno o en otro lugar, donde hay una gran cantidad de elementos que cuando él ve la fotografía empiezan a brotar de él y hablan y entretejen, hacen un verdadero tejido espectacular en términos de Benjamin, como una especie del tejido de Penélope, que parece construirse, tejerse en la noche, en la oscuridad, pero de día se vuelve a deshacer. ¿Por qué? Porque este testigo, este que es de alguna manera un sobreviviente del campo de Auschwitz, cada vez que le ve la foto, nuevos sentimientos, nuevas sensaciones, nuevos elementos aparecen dentro de lo que es su recuerdo, lo que hace parte de lo que algunos van a llamar la memoria viva. Ante el historiador que solamente ve la foto, se distancia de ella, la analiza desde otra cantidad de fuentes que tiene, contrastando información, pues este relato de este testigo se convierte en algo mucho más atractivo, más seductor para esa historia reificada, convertida en cosa o en objeto de consumo. Entonces, dentro de esas condiciones, la pregunta es, ¿qué pasa entonces con el quehacer de la historia? ¿Estamos construyendo unas nuevas formas del quehacer de la historia? ¿O se están perdiendo formas del quehacer de la historia? ¿Por qué? Porque no vamos a plantear una condición. Si nos encontramos con un personaje como este, que es el testigo, que es el mismo testigo que podemos encontrar, por ejemplo, en un conflicto como el nuestro, que es un conflicto también más o menos del mismo periodo de tiempo que estoy hablando, especialmente el que me interesa, pues porque podríamos hablar de un conflicto mucho más atrás en la historia de Colombia, nos vamos a encontrar que los testigos, que las voces de ellos alcanzan una condición especial, una fuerza particular y naturalmente es mucho más, digamos, fluida, en ocasiones ligera, en términos incluso de lo que hablan Lipovetsky, Chulham e incluso Zygmunt Bauman, donde de una u otra manera reproducen unas condiciones de una época y unas exigencias de una época de consumo que privilegia de alguna manera esa fluidez, ese mundo moderno que fluye, ese mundo que de una u otra manera permite decirnos todo vale. Entonces estamos construyendo otra especie de trabajo, otra especie de instrumento para el quehacer de la historia. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque de alguna manera, si ustedes lo piensan, cuando estamos hablando de esta manera, estamos volviendo mucho más particular y singular este quehacer de la historia.
estamos perdiendo una perspectiva de más general, más amplia, donde podamos interconectar, porque se están privilegiando cierto tipo de voces, que es bienvenido, claro, porque es que esas voces nunca se escucharon, porque es que esas voces fueron silenciadas y marginadas, ¿sí? Eso lo venimos sabiendo y sabemos que lo tenemos que hacer, pero valdría la pena hacernos una pregunta. Cuando escucho las voces de este testigo, de esta persona que todavía sobrevive después de tanto tiempo al campo de Auschwitz, pero también cuando encontramos a alguien que fue de alguna manera una víctima de lo que es la violencia en Colombia, nos encontramos que ya no son solamente los silenciados, los marginados, aquellos que fueron olvidados, sino que aparece una categoría diferente, víctima. Ahora, si hay una víctima, se presupone que hay un victimario. Y resulta que cuando empezamos a hacer todo el trabajo de la historia y empezamos a hacerlo desde esta perspectiva más fluida, tenemos una condición. ¿Quién adquiere mayor protagonismo? Cuando la víctima habla del campo de Auschwitz, sí, habla de sus sensaciones, habla de sus sentimientos, habla de lo que fue el entorno, el espacio, habla también del tiempo, pero la pregunta es ¿de cuál tiempo? ¿De ese tiempo vivido en la década de los años 40, cuando estaba en el campo de Auschwitz, o del tiempo de ahora, cuando su memoria se retrotrae al pasado? ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo de la víctima de la violencia en Colombia y que por alguna razón, voy a poner un ejemplo, es alguien que fue expulsado, que fue desplazado por actos de violencia en un territorio particular? Tiene una visión de ese territorio, de ese tiempo cuando fue desplazado o el que tiene de ahora. Naturalmente, el de ahora tiene que intervenir y el del pasado también, pero ¿en qué medida? ¿Cuánto de la subjetividad que hay allí, de los procesos y de las veces que ha contado su relato, que ha introducido nuevas, digamos, conceptos que le han venido a la mente, que incluso cuando estaba acostándose a dormir, incluso cuando está caminando o cuando se está acercando a cualquier tribunal a hacer sus declaraciones, repensando cosas, se le han ocurrido algo y las ha empezado a intercalar, a hacer de nuevo ese tejido que se construye otra vez como el de Penélope, pero que tal vez para el próximo testimonio se ha desbaratado, se ha tenido que volver a tejer. Entonces, también tenemos, además de esa condición, que hay que pensarla para el quehacer nuestro, cuando pensamos en los territorios y en los espacios, y cuando pensamos que esta memoria de este individuo que ya se convirtió no en el olvidado, no en el marginado, sino en la víctima, encarar otra situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los problemas de nosotros en Colombia? O lo mismo como podría pasarse o pensarse de la época del Imperio Romano o de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con los victimarios? Resulta que si ustedes miran con detenimiento, en ocasión tenemos mucha más información por los relatos mismos de este testigo, de la memoria de este testigo, donde el victimario cobra una importancia relevante. En ocasiones, incluso cuando miramos y analizamos mucho de la historia del presente de un conflicto como el de Colombia, encontramos información muy abundante sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con ciertos grupos de presión, con ciertos grupos armados. Y vamos a encontrar que los victimarios van a ser recreados una y otra vez. No solamente van a ser recreados, sino que son muchos más, digamos, las víctimas, muchos más los testigos, muchas más las memorias que confluyen en puntos que son comunes. Y estos puntos que son comunes y que son repetitivos empiezan a tener un peso bastante grande en esta tela de Penélope. Y termina siendo una trama mucho más gruesa, mucho más pesada y mucho más vistosa que la urdimbre del tejido. Es mucho más visible. Entonces uno dice, ahí podemos evidenciar de alguna manera la paradoja, de la paradoja incluso del título de esta charla. Aquello que se supone que debía darle la voz al que había sido silenciado, estas voces, de una u otra manera, cuando se conjugan en diálogos, cuando se nutren y se nutren a sí mismas para seguir, digamos, en su condición de rescatar la memoria, terminan haciendo más visible a aquel que de una u otra manera era el entendido como el vencedor, el que había ganado, el que tenía la autoridad, el que de alguna manera justificaba sus actos como en búsqueda de un orden, en búsqueda de mantener unos valores o unos principios. ¿Y no se supone que debíamos hacer todo lo contrario?
que lo que se debía reconstruir, que lo que se debía darle un espacio era aquello que había sido marginado. Quiero que lo piensen con muchos de los grupos que nos vamos a encontrar, que vamos de una u otra manera, en términos de la historia, a empezar a rescatar. Por ejemplo, cuando hacemos un discurso, y hacemos trabajos, no solamente el discurso, sino cuando empezamos a hacer trabajos de investigación sobre, por ejemplo, mujeres, pues es una de las características o digamos uno de los temas que yo he trabajado. Si termina uno tratando de hacer una especie de crítica al trabajo que uno mismo hace, termina uno dándose cuenta que para poder hablar de las mujeres o hacer una historia sobre las mujeres, terminamos hablando bastante de los sistemas patriarcales. Y no solamente sobre el sistema político, económico y social, sino sobre los imaginarios patriarcales que todavía marcan la sociedad. Y uno empieza a mirar y encuentra más de los imaginarios patriarcales, de los imaginarios incluso, llamémoslos viriles, varoniles, e incluso los imaginarios del hombre, llamémoslo en esos términos, que no sería el correcto, del varón, de la especie, que pesa mucho más de lo que estoy tratando de hacer sobre la historia de las mujeres. Entonces dice uno, como una especie de maldición o como una especie de juego de esos rocambolescos donde vuelvo a caer exactamente en lo mismo. Para hablar de las mujeres, termino haciendo todo un recorrido sobre lo que han sido, digamos, sus silencios, de lo que ha sido su forma de discriminación, su marginalidad. Pero ¿quién la hace? ¿Cómo se hizo? ¿De qué manera se hizo? ¿Cómo se vivió? Y usted termina haciendo una historia que termina en términos generales siendo una historia patriarcal. Hay mucha más información. Claro, decimos, es que tenemos más fuentes, tenemos más información, pero ¿dónde está el ejercicio de análisis que hacemos? ¿Dónde está el ejercicio de construcción que debemos hacer? ¿Dónde está el ejercicio de lectura? ¿Dónde está el ejercicio incluso de construir una especie de visión? Terminamos cayendo en el mismo juego. Y por eso dentro de ese juego terminamos teniendo unas particularidades muy especiales. Quiero que lo piensen de esta manera. Es como si en esta sociedad de consumo a la que hacemos parte, pues si uno tratar de decir que rompo con ella, pues creo que pues, es bastante complicado, que uno lo que tiene que hacer es jugar con las condiciones y no solamente jugarlas, sino saberlas y conocerlas y reconocerse en estos espacios, pues sí, de alguna manera ser consciente de lo que está haciendo y sabiendo que está jugando unas particularidades especiales dentro de estas sociedades que incluso determinan el quehacer de las ciencias humanas y sociales y nos marcan en todos ellos. El problema es darnos cuenta cómo jugamos en ellas y cómo lo hacemos. Pero quiero que lo piensen en esta construcción donde la historia y también la memoria y la memoria de estos colectivos que están basadas incluso en unos elementos que se están constituyendo como objeto, vamos a ver que también caen en el escenario de lo que sería el espectáculo. Entonces, así como les hablaba de la literatura, de esta que llamamos novela histórica, cuando vemos, por ejemplo, las series de televisión históricas, cuando vemos, por ejemplo, las grandes producciones de cine, incluso de teatro, de dramaturgia históricas, tenemos una sensación de que hay una especie de luces de neón que alumbran todo. Es como si apareciera una especie de esas estrellas fulgurantes, esas supernovas, que según tengo entendido, ese sol que está al punto de desaparecer, empieza en una especie de movimiento frenético que genera una gran cantidad de luz, mucha, mucha luz. Y lo que pasa cuando hay demasiada luz, cuando esta estrella es tan brillante, hay una particularidad. La oscuridad es más profunda, porque a medida que nos alejamos de la luz, esa oscuridad que antes tal vez no era tan intensa, se convierte en más intensa, tan intensa que no podemos vislumbrar nada entre ella. Mientras más luz se tenga, las sombras se hacen más profundas. Si la luz es menos intensa, las sombras son más difusas y podemos intuir algo dentro de ellas. Es lo mismo. Se supone que el ruido es magnífico y sorprendente, es estruendoso el de una supernova, pero mientras más ruido hay, la percepción del silencio, ¿en dónde está? Mientras más allá, más se opacan estos espacios donde también el silencio tiene que cobrar una importancia. Entonces, en este quehacer de la historia, donde de alguna manera se acomoda a las condiciones de esta situación, es como de alguna manera parcializar tanto y particularizar tanto el quehacer de la historia, que es como si cogiéramos, por ejemplo, el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco.
En el panel central, en la parte superior, hay unas aves, medio están trazadas las aves. Y digamos que yo me voy a concentrar para mi análisis y mi trabajo solamente en estas aves que están en la parte central del tríptico y lo demás me desaparece, no lo veo. ¿Qué pasa con el resto de los simbolismos? ¿Qué pasa con las otras dos tablas? ¿Las veo? Es más, si no me concentrara en la parte superior, central, digamos que puede ser la que de una u otra manera dirigimos la mirada, sino que la dirigimos a la izquierda, inferior del retablo de la izquierda, donde hay un pequeño conejito mirando a Eva y solamente tomamos el conejito sin saber que está mirando a Eva, pues parece estar en posición de mirando a Eva, desaparece todo lo demás, no solamente lo que hay en esa tabla de la izquierda, sino en todo el tríptico en general. ¿Cómo lograr hacer el estudio, el análisis, la comprensión de la carga simbólica del Jardín de las Delicias? Está mutilado, está castrado literalmente. Entonces, dentro de esa historia entendida con los fulgores del espectáculo, dentro de la reificación como cosa, como objeto de consumo, nos encontramos ante una situación que nos obliga a repensarnos y repensar en nuestro quehacer como historiadores. ¿Por qué? Porque es como si yo cogiera de la Quinta Sinfonía en mi menor de Tchaikovsky y me quedara con el primer movimiento, o me quedara con el segundo más o menos, o el tercero es el más corto de todos, y anulara los otros movimientos de la Quinta Sinfonía. Y de todas maneras me tomara digamos, un trabajito como de mirar qué fue lo que hizo Tchaikovsky en esta obra, y encuentro que es de las que más poco escribió. Por lo general él escribía bastante a sus amigos en las cartas sobre lo que estaba componiendo y casi que los sentimientos que le embargaban cuando la estaba escribiendo. Esta sinfonía tiene muy poca referencia de Tchaikovsky en sus cartas y en sus memorias, y la única referencias muy cortas que hace es al destino, y el destino como algo a lo cual no podemos escapar. Hay una mirada melancólica y trágica, casi como si fuera griega, de ese destino, pero yo me quedara solamente con uno de los movimientos, de los 4 movimientos de la sinfonía. El análisis y el trabajo que haría tendría una particularidad. Estaría desfasado. No solamente desfasado, sí, lo hice tan singular, tan particular, tan concreto, que perdí el conjunto, la mirada de conjunto. Pero nuestra sociedad nos dice que esa mirada de conjunto es pesada, es de alguna manera menos fluida y de una u otra manera requiere cierto tipo de compromisos, y algunos entienden los compromisos como normas, como reglas, y eso le quita la ligereza, le quita la capacidad de moverse, de adaptarse. Entonces no concéntrese en ese puntito. Entonces, dentro de esas circunstancias, el juego de la historia termina siendo completamente paradójico en un mundo como el contemporáneo, y más cuando hacemos una reflexión de nuestro mundo de presente. En un mundo de presente, como decía George Duby en las citas que le leí, en un mundo donde parece que la angustia aparece de nuevo, donde nos preocupa una gran cantidad de cosas y donde la memoria empieza a ocupar un lugar tan importante que lo que nos pasamos haciendo es conmemoraciones y celebraciones, pero conmemoraciones que están apartadas del contexto, que están puntualizadas de un momento específico, o sea, un tiempo particular y un espacio particular. Y perdemos una mirada de conjunto. Y la mirada de conjunto no nos la permite tampoco, porque si en la historia del presente terminamos pensando en términos de la memoria de un colectivo, pero de la memoria de unos individuos, que se supone que va a nutrir una particularidad de una memoria de los colectivos, uno empieza a tener problemas con el concepto de nutrir. ¿Por qué? Porque entonces está creando caminos, está creando unas líneas, ¿sí? Esas mismas que de una u otra manera nos quejábamos de lo que llamábamos la historia monumental, como por ejemplo la gran y gigantesca obra de Mommsen, o cuando nos concentramos en las historias apologéticas, esas historias de los héroes, solamente se veía al héroe como una persona que ni siquiera era persona, era casi que un suprahumano, era una persona con unas particularidades tan especiales que ni siquiera se podía pensar que tenía, digamos, necesidades personales, ni siquiera comía o sentía hambre o temor. No es caer exactamente en lo mismo, no es caer en lo mismo cuando decíamos en la década de los años 60 y 70 que la historia tenía un compromiso con los que habíamos silenciado,
con los que habíamos olvidado y marginado, que debíamos traerlos al presente, que debíamos estudiarlos, que había una incluso posibilidad de encontrar respuestas para nuestro mundo de presente en estos grupos marginados y olvidados por la historia. Empezamos a trabajarlos y llevamos más de medio siglo trabajándolos, pero cuando uno revisa muchas veces estos trabajos, nos hemos dado cuenta que nos hemos concentrado en un solo punto y hemos vaciado todo lo que hay en sus periferias, todo lo que hay afuera. Pero al concentrarnos en ese punto, de una u otra manera, terminamos recurriendo muchas veces a las mismas fuentes, a los mismos tipos de análisis, a las mismas formas de metodología. Y terminamos hablando de lo que no es precisamente el que fue marginado, sino aquel que lo marginó, de aquel que lo olvidó. Y termina convirtiéndose en una especie de contradicción. Y esa contradicción termina, de alguna manera, haciéndonos sentir que el trabajo de las ciencias humanas y sociales o se vuelve repetitivo o tiene una incapacidad de trascender mucho más allá de ello. Si observan y miran con detenimiento, nuestro quehacer, como el de otras muchas ciencias humanas y sociales, ha entrado en bastantes crisis desde la década de los años 60 y cada una de ellas ha mostrado que hemos cometido algunos errores, que hemos sido repetitivos y que de alguna u otra manera hemos seguido unos esquemas sin ser capaces de salir de ellos. Y sin embargo, volvemos a hacerlo y volvemos a repetirlos. Entonces, dentro de esa condición hay una gran cantidad de silencios en la historia que son estruendosos, muy, muy estruendosos. Y uno dice, ¿cómo demonios pueden ser silencios estruendosos? Sí, porque esos silencios quedan dentro del estruendo y son tan, tan evidentes que dejamos realmente de entender el silencio. Y ese silencio en la historia es la que de una u otra manera nos obliga de alguna manera a pensarlo en una época como estas, en una época particular que nos ha tocado la historia, de vivir incluso y trabajar mediatizados por ordenadores, por el mundo digital, por herramientas digitales, a empezar a pensarlo de qué manera las estamos empleando, cómo las estamos utilizando y qué es lo que tenemos que hacer. Incluso repensar nuestros métodos de análisis, repensar nuestras maneras de establecer relaciones y diálogos con otras prácticas, con otras disciplinas y con otras ciencias, repensarnos incluso en términos del manejo de nuestras fuentes. Tantos llevamos diciendo que todo aquello que puede ser interrogado se convierte en una fuente válida para las ciencias humanas y sociales, pero seguimos interrogando las mismas fuentes. O en ocasiones nos quedamos con una que privilegiamos con el argumento de que fue la silenciada, como es el caso de lo que estábamos ya hablando ahora sobre las víctimas del conflicto. Y cuando escuchamos y leemos estos textos que tenemos en gran cantidad, son apasionantes, encontramos una información que tengo que decirlo, que es novedosa, pero si uno empieza a mirarlo con una distancia y empieza a generar como una especie de balanza para equilibrar, terminaremos dándonos cuenta que tenemos más información de la que se supone que era la historia del poder, la del discurso del poder, la historia de los vencedores y no la historia de los vencidos, la historia de los victimarios y no la historia de las víctimas. Entonces hay que volver a mirarlo y a repensarlo. Se supone que estos son tiempos de pandemia. Algunos dicen que en tiempos de pandemia tenemos más tiempo para reflexionar. El quehacer de la historia necesita y se plantea la necesidad de revisar, analizar y mirar si lo que nos enfrentamos es ante contradicciones o simples juegos de la paradoja. La diferencia es grande. La una nos permite observar y analizar quizá qué hemos hecho y la otra nos permite y nos propone nuevos caminos. Muchísimas gracias, se me acabó el tiempo. Espero no haber sido muy enredada, pues el tiempo a veces es corto y yo soy muy hablantinosa. De todas maneras, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos los que nos acompañaron hoy en la tarde. Gracias a todos. A usted, profesora, muchísimas gracias. Una charla maravillosa. Yo creo que quedamos antojados. Pero bueno, el tiempo es corto y bueno, damos paso a Laura Isabel Cristina, que está a cargo de la mesa 1. Bienvenida, Laura, y muchísimas gracias nuevamente, profesora. Con muchísimo gusto a ustedes. Espero que les vaya muy, muy bien en el evento. Muchas gracias.